Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a la Casa de los Johaneros Go. En este programa especial de la insólita experiencia nos acompaña el reconocido investigador y escritor del fenómeno ovni en México, Alfonso Salazar. Él es técnico en aviación y bueno, pues tiene una trayectoria muy importante sobre la investigación de todo lo que implica pues este proceso de la investigación de los no identificados. Así también, bueno, pues hoy estaremos abordando con Alfonso la desclasificación, por llamarlo de alguna manera, de esos documentos que el gobierno de México ha facilitado a una periodista. ¿Qué es lo que implica de la Dirección Federal de Seguridad? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué información hay ahí? Bueno, pues de eso estaremos conversando hoy con Alfonso. Las vías de comunicación, mire usted, aquí se los pongo en pantalla, a través de YouTube, @Johanan Díaz, ahí lo está mirando, en el Facebook, @Johanan Díaz Oficial, en el Spotify, los invito para que me sigan y estén muy al pendiente, ahí lo está mirando, sígueme también en Spotify, dale play y disfruta información llegada de las estrellas, así que me encuentran ahí en Spotify como @Johanan Díaz. Y tenemos también el Instagram, @Johanan Díaz, y en el TikTok, @Johanan Díaz Oficial. La página donde ustedes pueden obtener mayor información de esto que le estoy mencionando a todos ustedes es también la www.insolitaexperiencia.com, así que los invito para que estén ahí muy al pendiente de todo lo que les tengo que compartir en cada uno de los programas especiales de la Insólita Experiencia. Pues le doy la más de las cordiales bienvenidas a Alfonso Salazar. Alfonso, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muchas gracias por estar aquí, Alfonso. Gracias, Johanna, por la invitación, y es un gusto otra vez estar en tu programa para hablar de estos temas que pues no en ningún lugar de otro programa se habla, ¿no? Exactamente, Alfonso. Vemos, Alfonso, que en muchas de las ocasiones todo lo que tiene que ver con el tema de los ovnis no se ve con buenos ojos, pero nos damos cuenta que los gobiernos están muy al pendiente de todo lo que ha ocurrido, Alfonso. Pues sí, como bien lo dices, a nivel mundial hay muchos gobiernos, por ejemplo el de Francia en 1977 que dio a conocer sus archivos OVNI. En 76, un año antes, el gobierno español, por medio de Juan José Benítez, le entregaron 12 folios con casos de encuentro de ovnis con la Fuerza Aérea de España, y de ahí posteriormente pues varios países, ¿no? Estados Unidos siempre en sus gobiernos ha dado a conocer pues paquetes de información del fenómeno ovni, pero México pues nunca había habido abiertamente pues una desclasificación o que se diera a conocer a la prensa. Yo llevo 25 años solicitando informes del fenómeno ovni, de los archivos que pues tenía o tiene el gobierno, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina, Secretaría de Gobernación, la Dirección Federal de Aeronáutica Civil, y pues siempre me respondían que ya habían buscado en sus archivos y que nunca habían encontrado nada que me pudieran compartir. Y pues este año es la sorpresa de que la periodista Laura Sánchez Ley, al estar revisando estos archivos precisamente de la Dirección Federal de Seguridad, que era la Policía Política de México, pues se encontró con que sí hay archivos de investigaciones OVNI ocurridas en México, y no solamente de avistamiento de OVNI, sino también del avistamiento de un humanoide, el avistamiento de las huellas estas dejadas por unos supuestos seres que bajaron allá en Ciudad Pemex, Tabasco, y pues algunos otros casos que ahorita vamos a dar a conocer. Claro, muy bien. ¿Cuál consideras, Alfonso, que sea la importancia de esta documentación? O sea, lo liberan, por llamarlo de alguna manera. No sé si fue así como que hizo un escrito para solicitar la información sobre un expediente en específico, o, como tú lo mencionas, está investigando otras cosas y de repente en la misma caja encontró sobre el tema de los ovnis. ¿Y cuál consideras entonces que sea realmente la importancia, la trascendencia de ese material? Pues eso de que esos archivos estaban perdidos. Tenemos entendido que a principios del sexenio pasado, la Dirección Federal de Seguridad, cuando todavía existía, le entregó al Archivo General de la Nación un millón de documentos. 1 millón. Así es, y entre ese millón, pues
iba este archivo completo de investigaciones que corresponden a los años 60 y 70. Allí, por ejemplo, me imagino yo que debe de estar también el archivo completo de lo que era Radioaeronáutica Mexicana, que en 1977 el director de la misma dijo que tenían un archivo y que ponían a disposición de los investigadores en ese tiempo, pero pues en ese tiempo había muy poca investigadores, don Pedro Ferriz, a no ser los de la revista Contactos Extraterrestres, pero de allí en fuera, pues fue un golpe de suerte de esta periodista que al estar revisando esos archivos de la Dirección Federal de Seguridad, se encontró con estos archivos que, como te digo, a mí ya don Pedro Ferriz en alguna plática me había dicho que efectivamente había investigaciones a nivel oficial. Y aquí se viene a corroborar con el caso de pues esta publicación en primera plana, no sé a qué cámara la puedo pasar. A esta, de favor. Esto salió publicado en primera plana del periódico El Universal. Primera fotografía clara de un platillo volador. Así es. Entonces, pues tengo entendido, me comentó don Pedro Ferriz, que al licenciado Gustavo Díaz Ordaz le interesaba el tema de los ovnis. Él fue presidente de México desde 1964 a 1970 y le tocó pues una época muy pesada en México. Háblese de grupos guerrilleros, de la injerencia de la Unión Soviética que quería apoderarse de México a cualquier precio. Si nos muestras una vez más, de favor, ahí. Sí, y que pues en ese tiempo estaban orientadas las investigaciones hasta a ese tipo de casos, ¿no? Ahí lo estamos mirando. Perfecto, ahí está. Y que indudablemente esto salió publicado, como te digo, en el periódico El Universal, con fecha de el 8 de mayo de 1967. Imagínate nada más. Como tú sabes, pues el presidente de México todos los días recibe todos los periódicos y tiene un grupo de personas que revisan los periódicos para informarle qué es lo que sucede en el país, y que pues esto fue un campanazo de primera, ¿no? En primera plana del periódico más importante de aquel tiempo de México, El Universal, le llamó la atención y inmediatamente me imagino yo que mandó a llamar al capitán Fernando Gutiérrez Barrios, que era el director de la Dirección Federal de Seguridad, el cual envió a sus agentes a realizar la investigación correspondiente de la veracidad de esa información que apareció ahí publicada. Y aquí efectivamente en uno de los archivos aparece pues toda la información, ¿no? De cómo hicieron esa investigación precisamente de cómo habían tomado la fotografía, dónde la habían tomado. Este señor de apellido Sánchez afirmó que él junto con su hija iban en un coche de modelo Mercury 55, todo te lo especifica ahí, y que en la carretera le llamó la atención un objeto blanco que estaba estacionado. A la señorita Palomera, que era el apellido de esta persona, la hija de este señor, se bajan del carro y supuestamente sacaron las fotografías. Y en la investigación salió que pues ellos idearon toda esta historia para sacar dinero, les dieron 2,000 pesos por las 2 fotografías en el periódico, y así es como se publicó en el periódico en primera plana. Pero de ahí les llamó la atención porque recordarás tú que las grandes oleadas ovni en México que fueron en 1965, 1967, en el año de 1950 también hubo una gran oleada, y empezaron a recabar todos los informes que salían en periódicos de aquella época, llámese La Prensa, llámese el Últimas Noticias, el Universal Gráfico, etcétera, etcétera. Y empezaron a hacer un archivo, el cual lo fueron pues enviando esos recortes de periódico o esas investigaciones que empezaron a hacer, y porque los mandaban directamente a hacer investigaciones de campo. Viene, por ejemplo, aquí el famoso caso del descenso de un platillo volador y la caída del mismo allá en Guerrero, en Iguala Guerrero. Ok.
Ahí lo estamos mirando. Todo esto salió publicado en los periódicos y todo esto, Alfonso, la gente lo podía leer, lo podía ver en los puestos de revista. Es decir, no es algo que haya quedado así como que nada más privado para los investigadores, ¿no? Era público esto. Así es, salían los periódicos y me imagino yo que, pues parece de chiste, pero era los archivos X del gobierno mexicano en ese tiempo, porque tenían un grupo de agentes que se dedicaban a realizar las investigaciones. Por ejemplo, en este caso de Iguala, fueron a investigar el descenso de un platillo volador, el cual irradiaba una luz roja muy, muy fuerte y que tuvieron la oportunidad de verlas un policía de caminos, inclusive aparece la foto de la patrulla de caminos. La pudieron ver el chofer de un camión de Flecha Roja, todos los pasajeros que iban en ese autobús. Lo pudieron ver los comensales y unas personas que estaban cenando a aquella madrugada en un restaurante a un lado de la carretera. Y puedes ver tú en la investigación de este caso que inclusive tuvieron acceso a lo que es uno de los casos que vamos a dar a conocer Carlos Guzmán y yo en el libro OVNIs Estrellados en México, de la caída de uno de esos objetos en la Sierra de Guerrero. Inclusive el mismo ejército mexicano envió soldados a hacer una búsqueda en la sierra de ese objeto, pero lo que llama la atención es que aparecieron esos archivos de la Dirección Federal de Seguridad y nosotros como investigadores teníamos los periódicos, las copias de los periódicos de ese tiempo, ¿no? Claro. Quiere decir, Alfonso, que realmente viene a abonar en mucho que se haya dado a conocer estos expedientes de la Dirección Federal de Seguridad en México, ¿verdad? Sí, indudablemente, como le dije yo a Laura Sánchez Ley, tú ya formas parte de la historia de los ovnis en México, porque al encontrar esto que para nosotros es oro molido, pues se reafirma que efectivamente, no desde Gustavo Díaz Ordaz, en pláticas que tuve con don Pedro Ferriz, sí, él me dijo que Miguel Alemán Valdés, presidente de México, también le interesaba el tema de los platillos voladores. De los siguientes presidentes no tengo yo ninguna información, hasta Gustavo Díaz Ordaz, que don Pedro Ferriz me platicó cuando quitaron su programa del aire. Él inmediatamente habló a Gobernación y dijo que la siguiente semana quería ver el programa de don Pedro. Y pues al conocer estos archivos, pues nos damos cuenta que desde allí empezó ese interés por el fenómeno OVNI y de cómo estaban violando el espacio aéreo mexicano. Porque en ese tiempo, en los 60, 70, nunca hubo declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. No así en los años 50, que inclusive el mismo general Limón, que era el secretario de la Defensa, él sí habló abiertamente de los platillos voladores y dijo que el espacio aéreo mexicano era constantemente cuidado, ¿no? Pero vemos que en los años 60 con Gustavo Díaz Ordaz, en los años 70 con Luis Echeverría Álvarez y en los años 80 con José López Portillo, estuvieron muy pendientes de los casos, ¿no? Aquí te puedo hacer una referencia de los casos que investigaron. Sí, de favor. Mira, por ejemplo, el primer caso es el descenso de un ovni el 25 de marzo de 1967 en Iguala, Guerrero. El caso número 2 es la investigación de unas fotos de un platillo volador publicadas en el periódico El Universal, precisamente el que mostré ahorita. Sí. El tercer caso es la investigación de una flotilla ovni en Durango, sucedió el 25 de noviembre de 1971. La cuarta investigación es el avistamiento de un ovni y un ser humanoide en Ciudad Pemex, Tabasco. El ovni estuvo sobre la cabecera del aeropuerto y el torrero reportó haber visto un ser de 3 metros que estuvo caminando a un lado de la alambrada cerca del aeropuerto allá en Ciudad Pemex. El quinto caso es sobre un ovni estrellado en la Sierra de Puebla, el famoso caso del ovni estrellado en Puebla en 1977. En la Sierra Negra de Puebla. Sí, el 29 de julio de 1977, y que el mismo presidente José López Portillo mandó a la Dirección Federal de Seguridad a hacer una investigación sobre el caso.
y que posteriormente de Estados Unidos solicitaron información y les dijeron que era un asunto secreto. O sea, imagínate, don Pedro Ferriz a mí me comentó que vino el doctor Allen Hynek, enviado por el presidente Gerald Ford, a investigar precisamente de primera mano el caso Puebla, porque ellos sabían todo lo que circundaba la Tierra y lo que había caído en Puebla aquella mañana no había sido el Cosmos 929, como lo habían dicho después los escépticos, ¿no? Exactamente, porque ya ves que la comunidad escéptica aquí en México sacó un documento precisamente donde aparecía el Cosmos 929 y que formaba parte precisamente de la Unión Soviética en aquellos entonces, desde luego. Yo escribí ¿qué te puedo decir? Hace unos 20 años al NORAD y nunca me respondieron, fue lo que me llamó la atención, porque ellos creo que escribieron y al día siguiente ya les había llegado la respuesta y no existía Twitter, no existía nada de lo que existía. Pero tú consideras entonces que fue un objeto volador no identificado, sí, porque don Pedro Ferriz sabía muchas cosas, él pues hasta por ahí se dice que era parte del gobierno para la investigación secreta del tema OVNI, ¿no? Y él me dijo, no, Alfonso, vino el doctor Allen Hynek para investigar precisamente la caída de ese objeto. Desafortunadamente los restos pues los tiene nuestro amigo Héctor Chavarría, pero él pues no quiere ni venderlos, ni quiere cederlos, ni nada de esto. Desafortunadamente pues posiblemente esos restos se van a perder, ¿no? Esperemos que no, esperemos que en algún momento, yo recuerdo que en algún momento me habían dicho que los iban a donar a la UNAM. Sí, pero creo que tú fuiste y buscaste el resto de ese artefacto y no estaba. Sí, él afirmó que lo había cedido al Museo del Papalote. Exacto, sí. Y yo fui directamente y me dijo la directora que no, que en ningún momento les habían donado ningún tipo de objeto metálico caído del cielo. El siguiente caso fue otro de un objeto volador no identificado que fue visto en Perote, Veracruz, el 25 de enero de 1979. Ese era un objeto redondo de unos 20 metros de diámetro aproximadamente, de color gris, y el cual llegó, aterrizó, se posó en 3 patas y posteriormente se elevó lanzando luces rojas y azules, dejando una estela de humo. Ese caso también fue investigado por la Dirección Federal de Seguridad. Otro de los casos, pues es como te digo, el famoso caso del ovni estrellado en Puebla, pero lo que nos llamó más la atención es que todo ese material no está censurado, sino que aparecen ahí los nombres de los agentes que realizaron las investigaciones, ¿no? Porque tú recordarás que en los años 80 salieron muchos documentos en Estados Unidos, pero pues prácticamente no podías leer nada porque todo estaba tachado en negro. Exactamente, todo estaba en negro. Inclusive hay un documento del FBI en el cual se afirma que había caído algo en el Cerro del Ajusco, aquí al sur de la Ciudad de México. Y en investigaciones que hice con otro amigo que él es historiador aeronáutico, pues encontramos que en esas fechas fue más o menos en diciembre de 1966 y en enero de 1967 apareció que supuestamente se había estrellado una avioneta en el Cerro del Ajusco, o sea que corresponde a esa información, pero desgraciadamente el documento es lo único que trae porque todo lo demás está tachado en negro, ¿no? Ya. Alfonso, ahora tenemos entonces toda esta información. Ya nos has dicho que hubo presidentes que estuvieron involucrados directamente o que les interesaba este asunto, pero al 2000, prácticamente ya en estos inicios del 2025, ¿qué debemos de pensar? Porque si por un lado nos han dicho siempre el gobierno que no existen los documentos y de repente una periodista los encuentra, los publica afortunadamente, y ahora, ¿qué seguiría? Sí, esto se publicó en la revista Gato Pardo, que siempre le ha dado seguimiento y le ha dado seriedad al tema. Exactamente, lo ve siempre de una manera muy seria, muy objetiva. Hay otra periodista, Laura, no recuerdo, que también hizo un libro en el cual participamos pues prácticamente todos los investigadores mexicanos, un libro muy bien hecho. Y que era la historia, ¿no?, del fenómeno ovni en México. Sí, inclusive a todos. Laura Castellanos. Castellanos, efectivamente, que inclusive creo que tuvo que irse de México por sus investigaciones, no del fenómeno ovni, ¿no?, pero sí de ese tema.
te entrevistó a ti, a Carlos Guzmán, a mí, a don Pedro Ferriz, a Jaime Maussan, Maussan. y es un libro que pues prácticamente dice la historia ahí de los ovnis en México, ¿no? Y como te digo, también yo me pongo a Sí, pensar, sí. imagínate 1 millón de documentos, o sea, pues no sabían ni dónde había la información o en qué cajas estaba guardado, pero lo bueno es que pues ahí ya sabemos que sí existe. En otro de los lugares que podemos encontrar pues la historia completa de los ovnis en México, indudablemente es en la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pues se me permitió a mí montar una exposición de parte de lo que había encontrado yo en informaciones periodísticas de periódicos desde el año de 1870 con el famoso caso del buque volador Lo de hasta... Monterrey, ¿no? Que fue muy sonado en aquellos momentos, Alfonso. Sí, así es, y que pues prácticamente hemos cubierto desde el año de 1950 a la fecha, porque hemos revisado alguno que otro periódico desde 1900 a 1949, pero pues que ahí queda para las nuevas generaciones revisar todos esos periódicos, porque debe de haber ahí casos pues, perdidos, ¿no? Claro, Alfonso. Tenemos entonces ahora que las nuevas generaciones cuentan ya con información de lo que hizo el gobierno en la antigüedad, en décadas pasadas. ¿Esto tú consideras que pueda ayudar en realidad a que esas nuevas generaciones entiendan lo que implica el tema de los ovnis y también desde luego para nosotros que estamos involucrados desde hace mucho tiempo? O sea, ¿nos va a servir? ¿Son datos útiles o son casos que ya sabíamos y que en muchas de las ocasiones la comunidad ovni tiene más información que el propio gobierno? Sí, yo pienso que sí sirve porque es Sí, la documentación oficial de que se hizo investigaciones de algo que pasó y que se dio información en periódicos de la fecha. Por ejemplo, no sé si ya revisaste algún tomo de los periódicos del año del 65, es impresionante. Por ejemplo, tú que escribes en el Universal Gráfico, a diario salían informes de México, de Guadalajara, de Monterrey, de la caída de un objeto en Pachuca, del avistamiento de un humanoide aquí cerca del Teatro Hidalgo, del avistamiento de unos estudiantes que subieron un plato volador y se los llevaron a Júpiter, el famoso caso de Cristina Leguízamo y su contacto con un ser del planeta verde. O sea, es impresionante la cantidad de información que, pues te puedo decir, Johanna, que yo tengo un 99% de casi toda esa información que se publicó desde el 50 hasta la fecha que estamos viviendo, ¿no? claro. Ahora, Alfonso, todo esto es una parte. Pareciera que solamente, pareciera que esto es una parte solo de lo que implica realmente este gran tema. En algún momento llegaremos a conocer todo lo que implica, todo lo que hay, todo lo que el gobierno de México haya investigado. Yo recuerdo que el periodista Sergio Aguayo, en un libro, él habla de que había varios archivos del tema de los ovnis y que yo creo que mucho era esto que estamos hablando de la Dirección Federal de Seguridad, pero también él mencionaba que el gobierno de México se había involucrado en algunos casos muy sonados en ese momento y que pareciera que los había el gobierno los había provocado para distraer la atención de la ciudadanía. Esto, ¿cómo tenemos que verlo a la luz de todo lo que sabemos ahora, Alfonso? Bueno, el libro que te refieres se llama La Charola, y ahí es donde precisamente él habla que él había revisado este archivo del caso de la fotografía del periódico El Universal, y que efectivamente pues había archivos guardados, pero como te digo, cuando pues por orden del gobierno se deshizo la Dirección Federal de Seguridad, todos esos archivos fueron enviados al Archivo General de la Nación, y qué bueno porque allí están resguardados, y qué bueno que la periodista al estar haciendo sus investigaciones pues los encontró, ¿no? Porque pues imagínate, uno como investigador, ¿por dónde empiezas en 1 millón de Es documentos? que no se puede, no se Aunque tú puede. quieras o tengas, Claro. pero ya cuando hay cierta información o alguna ficha donde puedas buscar en alguna caja, porque está en cajas todo esto, pues ya vas directamente y puedes buscarlo, ¿no? Exacto. Alfonso, yo creo que aquí hace falta que
haya una especie de curso para los investigadores del tema OVNI en México que nos ayude a encontrar cuáles son los mecanismos, cómo se llenan esos formularios, cómo se tiene que pedir al gobierno, porque en muchas de las ocasiones no sabemos. Y eso es real y auténtico. Mira, por ejemplo, la exposición que puse yo en la Sí. UNAM, en la hemeroteca, Sí. sirvió de mucho porque tanto el maestro Dalmacio Rodríguez como el maestro Cosío, que ya no está, él ya lo cambiaron de allí de la hemeroteca, hubo muchos ataques, te puedo decir, de dentro de la universidad, que cómo era posible, que hablaron de marcianos y que dieron una exposición de ese tipo. Pues te puedo decir que fue la exposición más visitada en la historia de la hemeroteca, porque sábados y domingos estaba lleno de gente que iban a ver las informaciones de los ovnis y que pues indudablemente sirvió, ya que el mismo Jaime Maussan, indudablemente el ícono de la investigación y de la divulgación de este fenómeno en México por sus programas de televisión y por ser periodista él como tú también, por años que llevas, pues les dijo, hagan un listado y lo suben al directorio de la hemeroteca y allí para que puedan encontrar los periódicos donde están los informes OVNI. Entonces esto fue, pues sirvió para que se tenga allí un listado de los casos y en qué periódicos deben de encontrarlos, ¿no? Mira, yo creo que todo va sumando y a la luz de todo lo que ha pasado en los Estados Unidos, Alfonso, de esas desclasificaciones o filtraciones de información, vemos que ha ayudado en mucho a nivel internacional para que este tema sea visto así, de esa manera, de una manera seria y objetiva. Y no le quedó al gobierno y a la UNAM otro camino al momento que ven que tienen tanta información y que personajes como tú, que lo han divulgado de una manera muy seria y objetiva. Y lo valoramos. Porque... Exacto, y yo creo que dijeron, es el momento, los tenemos, y aparte es de hace un siglo. O sea, es increíble. El maestro Cosío lo increparon, le dijeron que por qué estaba publicando eso, que por qué había autorizado esa exposición, y él dijo, pues señores, si tienen ustedes algún problema o alguna queja, pues vayan directamente a las redacciones de los periódicos que publicaron esto en 1870, en 1950, 1965, 73, etcétera, etcétera, todas las publicaciones que sacamos allí, ¿no? Y pues qué bueno que fue esa actitud que tomó el maestro tanto Dalmacio Rodríguez como el maestro Cosío para pues fajarse los pantalones y decir, pues si tienen algo en contra, pues ni modo, está aquí en nuestros archivos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Alfonso, ¿qué tanto sabe realmente el gobierno mexicano sobre el tema de los ovnis? ¿Realmente sabe? ¿Realmente lo investigó? ¿Realmente estuvo detrás de ello? ¿O forma parte como de una leyenda urbana? No, yo pienso que como todos los gobiernos del mundo, ¿no? Al tener un intercambio de información con los Estados Unidos, que indudablemente es el investigador número 1 del mundo, pues deben de tener intercambio de informaciones, por ejemplo, como te estaba diciendo, el caso del famoso caso OVNI de Puebla, que nuestros amigos los escépticos siempre dicen que no, es el Cosmos 929, yo se los comprobé que el Cosmos 929 cayó un año después en el Océano Índico, y que en estos archivos que salieron a la luz, pues se comprueba de que el presidente José López Portillo tenía interés de saber qué fue lo que había pasado allí y que mandó a la Dirección Federal de Seguridad a investigar el caso de primera mano y que pues le pusieron el sello de secreto. ¿Qué habrán encontrado o qué habían investigado con los norteamericanos o los soviéticos en ese tiempo? Porque estamos hablando de 1977, solamente la Unión Soviética y Estados Unidos lanzaban cohetes al espacio, ¿no? La Unión Soviética que lanzaba, no sé, 100 Cosmos en una semana, ¿no? Era impresionante la capacidad de ese país, ¿no? Claro, que era era el periodo de la famosa carrera espacial, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aquí venimos también a comprobar otra de las famosas leyendas de los hombres de negro. Claro que existían, pues aquí estamos viendo que eran los investigadores de la Secretaría de la Dirección Federal de Seguridad que iban a investigar los casos de primera mano.
y que en algunos de los casos se llevaban a las personas que tenían las fotografías o los informes, ¿no? Claro, Alfonso, para la gente que nos mira en estos momentos y a lo mejor no le tocó ese periodo histórico en México, ¿era como el área de inteligencia del gobierno mexicano? Era la CIA de México, para Ok, que se tenga ok, una. para entenderlo, era, dice Alfonso, como la CIA en México. Es decir, que investigaba, pero estaba enfocada más a movimientos sociales, ¿no? Sí, porque, mira, la Unión Soviética siempre quiso tener a México como una segunda Cuba. Hay libros muy buenos, hay uno que se llama La KGB y sus operaciones en el mundo, y hay un capítulo de México donde se habla abiertamente que llegaban a las escuelas de Guerrero, se llevaban a los estudiantes a Corea del Norte y a Checoslovaquia y ahí los entrenaban para que fueran guerrilleros del tipo comunista, ¿no? Aquí recordaremos, no sé tú qué edad tendrás, pero yo de joven recuerdo la famosa Liga 23 de septiembre, que era una liga comunista que quería desestabilizar el gobierno de en ese tiempo Luis Echeverría Álvarez, derrocarlo y poner un gobierno tipo Cuba con Fidel Castro parecido, ¿no? Y que ahí indudablemente la inteligencia de los Estados Unidos, llámese CIA, Agencia de Seguridad Nacional, estuvieron inmiscuidas dentro de sus operaciones en México, ¿no? Pero que en ese tiempo pues había efervescencia y salían estos casos OVNI que también les llamaba la atención tanto a los norteamericanos como a los mexicanos, ¿no? Recordaremos al presidente Luis Echeverría Álvarez, él claramente lo dijo en 2 ocasiones. ¿Ustedes qué pensarían de un presidente que dice que vio un platillo volador, un ovni? Y todos empezaron a reír de él. Y después dijo, pues sí, yo lo vi y lo vimos no solamente yo, lo vio también el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, que también vio un ovni volando en un avión y que un capitán me contó esa historia, ¿no? O sea, indudablemente siempre ha habido ese interés, ¿no? Dice don Pedro Ferriz en uno de sus libros, Suma Platívola, que cuando él tuvo oportunidad de hablar con el entonces presidente Miguel Alemán Valdés, le preguntó sobre el famoso caso del ovni estrellado en Roswell, Nuevo México, y que recordarás que eso fue publicado en primera plana en México, en varios periódicos, salió en primera plana lo del ovni de Roswell, y le dijo el presidente Eisenhower, sí, señor presidente, es cierto, todo lo del área donde cayó ese objeto, porque en ese tiempo todavía no existía el área 51. El área 51 se empieza a construir más o menos en 1956. Pero pues ahí se corrobora que efectivamente ya empezaban a tener pues esa querían saber más sobre el fenómeno ovni. Nosotros, Carlos Guzmán y yo, entrevistamos a 2 personas ya muy grandes, como te había comentado, y que su papá lo habían enviado a Estados Unidos a tomar un curso de qué hacer si caía un plato volador en México, ¿no? Qué requerimientos, qué órdenes tenían que hacer, llegar, cercar el lugar y pues ese militar mexicano tomó el curso en el Fuerte Bliss, allá en Texas. Ya, ok. Muy bien, Alfonso. Con esto que se ha publicado de la Dirección Federal de Seguridad en México, ¿se sabe cuántos expedientes se liberaron? Pues aproximadamente hay como 30 ahí. 30, Sí, ok. porque mucho del material también es los informes de periódico que salían, y los recortaban, los agentes se los pegaban y los mandaban directamente a su dirección, que estaba allá a un lado del Monumento a la Revolución, que inclusive es otra historia perdida de cuando a George Adamski, que vino a dar sus 2 pláticas a México en 1955, allá por agosto, pues lo detuvieron agentes de gobernación para llevarlo ahí, interrogarlo, porque la señora, ay, no recuerdo ahorita su apellido, Reina creo que se apellidaba, era una señora de mucho dinero, que era la que patrocinaba las pláticas de George Adamski en México, pero no contrataban un teatro, no contrataban una sala de conciertos, lo hacían en casas de pues, las lomas de Chapultepec. Y alguien, me imagino yo, que le informó al gobierno o a la Dirección Federal de Seguridad en ese tiempo y lo detuvieron a George Adamski. Ya él iba a abordar, inclusive el documento que existe, un avión de Mexicana de Aviación y no le permitieron y fue cuando lo llevaron
a los separos de la Dirección Federal de Seguridad, y debe de existir esa documentación O sea, también. él vino a hablar de ovnis y de repente De, se lo de llevaron. platillos voladores, porque en ese tiempo pues Sí. no se hablaba de ovnis, se hablaba de platillos voladores y de su pues supuesto contacto con seres de Venus, ¿no? Orton, el famoso Orton, ¿no? Así El que es, hablaba de que no estuviéramos jugando con la energía atómica, así ¿no? es. Oye, Alfonso, todo esto realmente nos damos cuenta, la gente que nos mira en estos momentos, que hay una historia tremenda y profunda de la investigación ovni y divulgación ovni en nuestro país. Es mucha información, Es uno de los países pero más ricos en el mundo de... ¿qué tanto se conoce realmente? Conocemos muy poco, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que desde don Pedro Ferriz, Sí. después quien siguió Jorge Reicher, siguió el maestro Garza, Ramiro Garza, los que fundaron el grupo CIFEAG allá por 1969, que vendría a ser la segunda ¿Generación? generación. Luego después viene pues Paco Domínguez, el pianista de los Rebeldes del Rock. Viene el cantante de los Babies, no recuerdo ahorita su nombre. Me cuentan que él compraba las videocaseteras, parece que eran unas maletas así, Ajá. y los discos, los cartuchos eran muy grandes. El cantante de los Babies, no recuerdo ahorita su nombre, pero que él también era un investigador muy asiduo y que traía información de Estados Unidos. Carlos Guzmán, no se diga, pues otra de las eminencias en el Claro, fenómeno claro. ovni. Fernando J. Telles, y en su tiempo, pues los escépticos, Chavarría y el otro Latapí, y de ahí pues nos venimos ya nosotros ya con tercera, cuarta generación, ¿no? Pero sí ha habido en México gente que le interesa el tema y que lo ha seguido y que ha hecho trabajos extraordinarios. Por ejemplo, Fernando J. Telles, que investigó y entrevistó a Rafael Pacheco Pérez, entrevistó a Carlos Antonio de los Santos, entrevistó al doctor Allen Hynek. O sea, si tú te metes a contactos extraterrestres y le das una pasada, no sé, te quedas una noche revisando las revistas, ups, encuentras artículos impresionantes, ¿no? Claro. Fue el famoso caso de doña Cristina Leguízamo, que para Oh, mí ha claro. sido la contactada que dio muchas pruebas de que efectivamente tuvo un contacto con Orslag, algo así se llamaba el extraterrestre, un tipo así de 2 metros que vestía una casaca como de acero como con escamas de pescado, rubio, de ojos azules, y que es muy parecido a los seres que describían Yago y Payo Rodríguez, que fueron los que lo llevaron Del también. famoso caso del Instituto Politécnico Nacional, El ¿no? Que caso se los de... llevan. Descríbenos ese caso así a grandes rasgos para la gente que nos mira, Alfonso, de favor. En 1965 fue la gran oleada ovni, la más grande que ha habido. Había reportes de avistamiento de ovnis, había encuentros de aviones con ovnis, había reportes de avistamiento de humanoides, y este caso, el del Politécnico, el de Zacatenco, se le conoce el caso de Zacatenco. Estos jóvenes, según estaban jugando a rancones en esa zona del norte de la Ciudad de México, en donde está las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, y su coche empieza a fallar, se detienen, voltean hacia un lugar que no tenía casas y está un plato volador aterrizado con dos seres que están dando vueltas al platillo. Se acercan, los llaman, los suben y se los llevan supuestamente a una de las lunas, creo que Ganímedes fue donde los llevaron. Y pues es un boom gigantesco porque el Universal Gráfico lo sacó creo que en primera plana. Los entrevistaron, platicaron todo lo que vieron, y lo que me llama la atención es que esos seres que describen ellos son exactamente iguales a los que describe la señora Cristina Leguízamo. La señora Cristina Leguízamo era una persona como de 40 años, una persona que no había ni acabado la primaria, que después de este contacto que lo dio a conocer por medio del periódico La Prensa, ya que sus parientes, porque ella platicaba que tenía contacto con seres del planeta verde, y le dicen, pues platícalo a los periódicos, y ella va directamente con su hijo a las oficinas del periódico La Prensa, aquí a un lado de la Alameda, y sale en primera plana y sale el dibujo.
que lo hizo dibujante Jauret, algo así se llamaba, que él hizo muchos dibujos de seres extraterrestres y que es una historia perdida también de un personaje que estuvo muy ligado por su trabajo al periódico La Prensa. Pero esta señora hace un tipo como de comuna para dar clases de lo que le decían los hermanos mayores del planeta verde. Pero te hablaba de física, de química, de matemáticas, de... Tremendo, ¿no? O sea, un nivel que una persona de esa capacidad y ese intelecto que no había acabado la primaria y te hablaba a niveles impresionantes. O sea, para mí, pues esa señora sí tuvo un contacto con seres de otro planeta. Carlos Guzmán me platica que él tuvo oportunidad de ir a su casa, que tú entrabas y en la sala tenían unas maquetas del sistema solar, el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, etcétera. Y que en la otra recámara tenía una maqueta del sistema solar donde estaba el planeta verde. Pues Qué queda ahí, fuerte, ¿no? imagínate nada más. Información que en muchas de las ocasiones no se logra comprender y que cuando hablan de que son contactadas nadie les cree. Y lo bueno de esa señora que Sí. hubo, por ejemplo, no sé si tú recuerdas, en los 70s, te estoy hablando del 78, 79, aparecía un periodiquito más o menos de este tamaño, más o menos del tamaño del gráfico, y se llamaba Afirmaciones Extraterrestres. Era dirigido por un doctor Miranda, creo que se llamaba ese doctor, y él entrevistó a la señora Leguizamón, le dio toda una página, inclusive él estaba haciendo una promoción para que se le diera un premio al presidente López Portillo en aquel tiempo por el apoyo que se estaba dando a la investigación. Recordemos que el presidente López Portillo fue el que autorizó la compra de los aviones F-5, los supersónicos que todavía están aquí y que ha sido el único que hasta la fecha ha comprado aviones de ese tipo. Y es más, tenían hasta un como club. Tú mandabas creo que 10 pesos y te mandaba tu credencial y ya pertenecías al grupo y podías ir a las investigaciones porque este señor tenía una combi y se iban a hacer las investigaciones a Puebla o a Tlaxcala. Ándale. Y en esos periodiquitos Claro, salían sí. ahí esas investigaciones, ¿no? ¿Tú tienes de esos? Sí, yo de tengo. los originales. Sí, tendría como unos 5 o 6 más o menos. Y está completa la colección en la hemeroteca del periódico Afirmaciones Claro. Extraterrestres. Qué cosas. Muy bien. Alfonso, veo que tienes más documentos aquí para mostrarnos. A ver, menos mostrando, de favor, compártenos esto que traes hoy aquí para toda la banda de los Yojaneros. Pues sí, este es la placa precisamente de la Dirección Federal de Seguridad. Que debe de quedarnos muy claro que es como la CIA, fue en su mexicana. momento, era la CIA mexicana. Sí, era un grupo que se dedicaba precisamente a la investigación de pues estos movimientos estudiantiles. Y aquí están, por ejemplo, lo que encontró la periodista Laura Así tal Sánchez cual, así Ley. como está ahí. Así ¿O le es. tomaste fotografías tú? Ella, como me los mandó, así O sea, le tomó fotos y Sí, porque ya. te prestan el legajo solamente, no puedes sacar nada. ¿No puedes tomar copia? No hay copia. Tú con tu cámara puedes sacarle copia nada más, fotografía. Y aquí, como puedes ver, pues... Desfile de ovnis sobre la capital. O sea, lo que salió en los periódicos, ellos lo recortaban, lo pegaban en una hoja y lo mandaban directamente a este departamento de, pues, los expedientes X, ¿no? Aquí puedes leer, dice, vieron platíbulos antenoche en gran parte de la República, avión boliviano perseguido por un plato volador. O, por ejemplo, ahorita que estamos hablando aquí de Bolivia, yo fui a pedir información, ahora que estuve haciendo el libro de los ovnis y las fuerzas aéreas latinoamericanas, y ¿No hay nada? Hay uno que otro investigador allá en Bolivia, pero no tiene, por ejemplo, los grupos que hay en México. Mira, aquí está otro informe. Vieron a los platíbolos, que era como se referían al tema de los ovnis en la década de los 50, 60, Alfonso. Así es, aquí mira, por ejemplo, más informaciones, y viene hasta numerado el número del expediente y todo, ¿no? Aquí están más informes. Ahí se lo muestras a la cámara, ahí está, ahí lo estamos mirando. Entonces le tomaron fotografías, no es de que hayan tomado copias de los documentos que tienen ahí. No, porque tú solamente puedes revisar la documentación. Forcejeó con un hombrecillo que bajó de una nave espacial. Oye, Alfonso, pero vemos esto que son recortes de periódicos, pero ¿hay informes directamente del gobierno a partir de esto que le hayan dado a lo mejor seguimiento? Pues, por ejemplo, en el caso del ovni que bajó en
en Iguala. Aparece en las fotografías, como al principio del programa lo presenté. Sí, sí. La fotografía, a ver, ahorita te lo muestro. Fueron directamente a Iguala, hicieron la investigación en el lugar, entrevistaron para empezar, los periódicos, ¿no? De Ahí lo fue estamos donde mirando, se dieron sí. cuenta y dijeron, oye, ¿sabes qué? Que pues, bajó un platillo volador, pues a ver, vete a Iguala. Y aquí está, mira, la Iguala en el patrulla. estado de Guerrero, en la República Mexicana. Ahí lo Sí. estamos viendo. Bueno, hasta la patrulla está fotografiada ahí. Y la patrulla donde estaba el policía federal de caminos, ahorita te digo su nombre, que él fue Enrique Barbosa. Ok. Él fue el que vio el platillo. Él dice que era una bola de luz roja que cruzó. Lo vieron desde un camión de pasajeros de Flecha Roja, lo vio el chofer y las personas que se bajaron para verlo. Lo vieron de un restaurante, que es precisamente este restaurante que se ve aquí. Y ahí hicieron la investigación y después sacaron las fotografías y las mandaron a México sobre el caso este. Bueno, ahorita lo que encuentro aquí está. Está el restaurancito donde vieron el objeto y al final pues ponen ahí el nombre y el número de la gente, que es lo que más vale, ¿no? Porque pues pudo haber estado el informe tachado y quitarle los nombres, pero está todo, es lo bueno. Pues sí, exactamente. Yo creo que eso es muy, muy importante, Alfonso, porque ahí está. Y a lo mejor son casos que no se conocían y que ahí a lo mejor aparece algún dato extra, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, por ejemplo, en el caso Sí. del ovni que bajó, pues posteriormente supimos por el periódico Últimas Noticias que otro objeto cayó en la Sierra de Guerrero y que fue un batallón del ejército a buscarlo. Inclusive aparecen las fotos de los soldados en los archivos que tenemos en CIFEAC. Ahí tenemos ese informe y también se sumó a la investigación del ovni bajado ahí en Iguala, que es muy cerca donde bajó otro, en Mezcala después, en la zona de Mezcala. Sí, sí, exacto. Ahí Más adelante. ahí fue donde cayó el ovni en 67 y que decían que los guerrilleros, precisamente de Lucio Cabaños y de Genaro Vázquez, lo habían enterrado para que no se lo llevara el gobierno. ¿Cómo le decían el ovni guerrillero? Ándale. Oye, pero ¿crees que se puede encontrar ahí todavía? O Pues son tantos años, imagínate. sería alucinante, Alfonso. Está como otra historia también Sí. que dices, pero mover toneladas de piedra. El 2 de noviembre de 1970 cayó un ovni en el cerro del Pico del Águila, de allá ¿cómo se llama? De Monterrey, Nuevo León. El Cerro de la Silla, mejor dicho. Ok, sí. Y en periódicos yo hice la investigación hemerográfica y efectivamente la madrugada del 2 de noviembre del 70 cayó un objeto, fue un estruendo tremendo y toneladas de piedra cayeron, no sé si fue ovni o fue un meteorito, pero cayeron encima del objeto y subieron, porque es una zona muy agreste, subieron reporteros del periódico de allá, creo que es el Dictamen, no recuerdo bien, pero dicen, pues, si cayó algo aquí, no, es imposible sacarlo entre toneladas de piedra que haya caído ahí, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien. ¿Cuál consideras que sea el caso más importante de ahora de esta liberación de documentos en México, Alfonso? Híjoles, pues es que serían varios, pues para mí como siempre he seguido y hasta escribí el libro de OVNI estrellado en Puebla, yo pienso que ese sería, ¿no? El más del OVNI, importante. del estado de Puebla, de la Sierra Negra de Puebla. Porque allí... Del 77, Alfonso. Sí, el 29 de julio de 1977. Porque ahí todo, televisión, estuvo el programa hoy mismo de Guillermo Ochoa recibiendo llamadas, se comunicaron al aeropuerto, les dijeron que no vieron nada. Hay reportes de la tripulación de un avión de Aerolíneas Argentinas que se cruzó con los ovnis. Hay reportes de pilotos de Mexicana, de American, de Aeroméxico. Hay un reporte de la central de Zihuatanejo de Aeroméxico, del avistamiento del ovni, cómo estalló en la sierra. Don Pedro Ferriz lo cubrió directamente con Abel Salazar, que filmaron el paso de los objetos. Es un caso impresionante y que le dio la vuelta al mundo. Yo recuerdo, en ese tiempo tendría yo no sé qué, 18, 20 años, salía en la televisión, salía en los periódicos, en el radio lo comentaban, o sea, fue un caso que le dio la vuelta al mundo.
y que ahora al saber de estos archivos y que el presidente José López Portillo mandó a investigarlo, pues hace ahí, para mí que es un ovni lo que cayó ahí, no hay vuelta de hoja, ¿no? Claro, exactamente. ¿Por qué consideras que el gobierno de México desde un principio no habló, no divulgó toda esta información que se tiene sobre el tema OVNI, Pues Alfonso? porque había otras, como ahorita, ¿no? Hay otras prioridades del país, hay otras... ¿O había quizá alguna presión de los Estados Unidos para que no liberara nada? No, yo creo que no, porque salió en todos los periódicos. O sea, si tú revisas los periódicos de agosto, septiembre y hasta partes de octubre, viene toda la información. Hubo una expedición por parte de la Dirección Federal Dirección de Aeronáutica Civil, que yo conseguí las fotos, eran 2 jeeps y una camioneta que estuvieron en la sierra buscándola. Hubo el reporte de 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana que con el director el Museo de la Fuerza Aérea corroboramos que sí estuvieron dos Bell 212 dando vueltas sobre la sierra. Pues yo pienso que es uno de los casos más completos porque, como te digo, ahora en 2024 venimos a conocer pues que hay un archivo de una investigación que se hizo por parte de la Dirección Federal de Seguridad del ovni que se estrelló en la Sierra de Puebla aquel 29 de julio de 1977 entre las 6:55 y 7 de la mañana, ¿no? Exactamente. Inclusive en los periódicos de la fecha hay una descripción de 2 campesinos que iban con sus animales, pues los iban llevando en un camino rural y ellos alcanzaron a ver un objeto. Ellos describen que era como una tina de estas de aluminio que venía bajando y venía lanzando muchas chispas y tronando, y en el momento que pasó atrás del cerro fue cuando explotó, y son los pedazos que tú los tuvieses en tu mano, los que recogió Héctor Chavarría, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Y que pues ojalá se pueda recuperar ese material porque pues es material Esperemos que sí, en algún momento, ¿no? Acepte de una, Chavarría, una ¿ves? caja de Johnny bueno, para no decir nombres, ¿no? De whisky para que Para nos que la diga den que sí. y que nos los dé, ¿no? Ese material. Sería alucinante, Alfonso. Muy bien. Ahora, Alfonso, vámonos a Estados Unidos. Vemos que hay un interés desmedido por los drovnis, es decir, ovnis y drones. Que el gobierno de Estados Unidos dice que no sabe qué es, pero no hace absolutamente nada, que eso me llama mucho la atención, que estén sobrevolando objetos sobre el espacio aéreo norteamericano y que en esto no salgan aviones, nadie esté al pendiente. Bueno, todos están al pendiente, pero nadie hace algo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu opinión, Alfonso? Pues como dices tú, el espacio aéreo mejor cuidado de todo el mundo, y no salen los F-16, no salen los F-22, los F-35, que son la punta de lanza de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. O sea, no puedes tú ingresar al espacio aéreo de Estados Unidos porque ya tienes arriba 2 F-16 sobre ti, ¿no? Por ejemplo, en el famoso caso ese del OVNI que cruzó sobre Cuba, ellos ya sabían que había cruzado sobre espacio aéreo mexicano. Cuando pasó el caso de Coyame, igual, lo mismo, ¿no? Y pues es de risa, ¿no? ¿Cómo es posible? Y luego son drones que según tienen luz roja y luz verde de navegación y tienen hélices. O sea, yo no conozco ninguna ovni que tenga ni hélices, ni... Esa es una esfera que cayó. A ver, déjame mostrar acá en pantalla. Miren, me acaba de pasar Alfonso esta imagen. ¿Qué es esto, Alfonso? Esa es una esfera que cayó en la isla de Sacrificios en Veracruz. Esto ahí tiene atrás la fecha y Sí, todo. dice por acá, esfera estrellada en la isla de los Sacrificios, Veracruz, sucedido el 23 de febrero del año de 1999, reportado por el señor Tito González, revista Contacto OVNI número 104. Aquí lo pongo nuevamente. Él, para empezar, hizo una descripción en el artículo que se escribió en esa revista de que había avistamiento de objetos voladores no identificados sobre la zona de Veracruz. Sí. Y que vieron precisamente cómo uno de esos objetos luminosos perdió altura y se cayó y se estrelló ahí en la isla de Sacrificios. Fueron y encontraron esta esfera, Esa ¿no? esfera. Y esta pues prácticamente pues para mí es un ovni, pero lo que está volando en Estados Unidos pues
deja mucho que desear. Además, por ahí yo subí en mis redes una foto de un dron que parece un avión de combate, porque pues ya estamos en la época de los drones, ¿no? Parece mentira, pero mucho de lo que salía en la película de Terminator se está Se está cumpliendo. cumpliendo. Y muchos de los drones voladores que aparecen en esa película son los que están volando en Estados Unidos. Para mí, indudablemente que son movimientos militares norteamericanos que están buscando que el Congreso de los Estados Unidos les autorice una cantidad mucho mayor para poder rearmarse Yo tanto en coincido Fuerza contigo. Aérea, Marina y el Ejército, ¿no? Porque Exacto. es indudable que van a decir, pues es que están violando el espacio aéreo de Estados Unidos, necesitamos más armas, necesitamos más. Ya tenemos un enemigo, ¿no? Si no lo teníamos, ya lo tenemos. Ya hay que inventarlo. Y Y lo bien lo dijo, si, inventaron, ¿no? si tú lo recordarás, lo dijo Sí. Ronald Reagan, posiblemente vendrá algún enemigo del espacio. Exactamente. Y se rieron de él, y ahora son ellos mismos los que están inventando este nuevo enemigo, pues para que les den cantidades estratosféricas de. De presupuesto, ¿no? Para la tecnología militar. Ahorita, por ejemplo, se manejó Sí. mucho la caída, bueno, el derribo de un supuesto dron muy raro, parecía de estas naves que aparecían en la película de esta de los 50, La Guerra de los Mundos, que tenía como un ojo enfrente. Y a mí me llama la atención que no hubo mayor información, además sacaron el video de la fragata derribándolo y luego el objeto que lo rescataron en una lancha, ¿no? Ya no se manejó nada de esto. A veces posiblemente pues puede ser que hayan derribado algo de estos objetos y que caiga la censura, ¿no? Yo creo que sí, por ahí yo creo que va a haber el asunto y creo también, como le he mencionado varias veces aquí en la insólita experiencia, Alfonso, que en el primer mandato de Donald Trump estuvo solicitando que se aumentara el presupuesto para el ejército, en general, para todas las áreas del ejército. Y vemos que ahora que llega, un mes antes, Pasa esto. está toda esta efervescencia de los Drobnis. ¿Ante qué estamos? Ante un panorama donde seguramente se le va a autorizar el incremento del presupuesto 2025 al ejército de los Estados Unidos, ¿no? Sí, ya estamos viviendo una época en la cual pues ya prácticamente el ser humano lo están haciendo a un lado. Tú puedes ver los drones pues a nivel internacional, a los que atacan allá en Rusia, ¿no? En la guerra con Ucrania. Se decía que ya desde la guerra del Golfo Pérsico, desde la Segunda Guerra, utilizaban unos doritos voladores que lanzaban inclusive hasta rayos láser, ¿no? Doritos como, o sea, objetos Un con forma de objeto en triángulo. forma de dorito, como de triángulo, Sí. que los utilizaron durante la guerra del Golfo, ¿no? O sea, pues hay secretos militares que también están muy bien guardados. Apenas ayer China presentó su nuevo avión de combate y es un triángulo volador, un tamaño muy grande el avión. Tiene 3 motores jet, tiene capacidad para llevar armamento nuclear. O sea, estamos viendo Ándale. las armas del siglo XXI, ¿no? Exactamente, así es. Híjoles, Alfonso, ¿ante qué estamos? ¿Ante un nuevo interés desmedido por la investigación y divulgación del tema de los ovni? ¿O es simplemente un tema que está de moda ahorita y que en unos meses va a cambiar? ¿En unos meses o en unas semanas? Pues a mí me llamó mucho la atención que en los 3 últimos años nos vino una ola de información Tremenda, ¿no? del Pentágono y de los pilotos de los portaaviones Nimitz y del Eisenhower y del Harry S. Truman y que eso no es nuevo. Yo tengo un archivo, no sé, como el tamaño de una guía telefónica, de puros informes de encuentros de ovnis de la Marina de Estados Unidos desde la Guerra Civil, imagínate. O sea, ellos siempre lo han investigado, pero lo que me llamó la atención y pienso yo, dentro del gobierno de Estados Unidos hay 2 grupos, igual como en el Vaticano. Uno quiere dar información y Ah, el ya. otro No niega quiere, lo y niega. no quiere. Y es ese estira y afloja, pero en ese estira y afloja han salido informaciones buenísimas, los videos. El del Gimbal, el GoFast y el otro, el TikTok, ¿no? Que son indudablemente, y están tomados por aviones de combate. Dijéramos, bueno, pues lo tomamos desde una avionetita Cessna 206 que andaban dándole clases a un piloto, pero no, son aviones de combate de primera línea, superaviones
supersónicos que pueden llevar capacidades nucleares para destruir cualquier parte, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Estamos hablando y estamos dándonos cuenta que estamos entrando en una época completamente distinta donde la tecnología, como siempre, Alfonso, va a prevalecer para lo que se asegura, una posible tercera guerra mundial. Y vemos que el tema de los ovnis como que ha servido de inspiración para esas tecnologías, Sí, Alfonso. recordemos que durante todas las guerras mundiales, en la Segunda Guerra Mundial, pues eran los reportes de los pilotos norteamericanos del escuadrón de los P-61 Black Widow en Francia, que veían las bolas de luz roja que le llamaron los Foo Fighters, las tripulaciones de los B-17 cuando bombardeaban en Alemania, que reportaban el avistamiento de estos discos voladores de apariencia metálica. Y por ahí yo tengo el libro del Escuadrón 201, La verdadera historia, que te habla desde la primera misión que realizaron hasta la última. Y ya hay una misión en la cual abiertamente dice ahí, regresando de una misión de bombardeo en Luzón, vimos 2 objetos voladores no identificados que se metieron en una nube. Hay una foto también de un P-47 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana donde aparece un objeto negro ahí arriba. Pero los historiadores mexicanos pues siempre lo niegan, dicen, no, es una falla de la foto, no, vieron unas garzas volando, pero eran pilotos de combate, no estamos hablando Claro, de... Y como eso, pues en todas las guerras, en la guerra de Corea, el doctor Richard Haynes, que tú conociste, sí. hizo un libro muy bueno de los reportes de todos los pilotos de la Marina, de la Fuerza Aérea, de los Marines, que reportaban sus avistamientos en Corea y en Vietnam, ni se diga, apenas hace un año un general que era comandante de un escuadrón de Phantoms F-4, reportó que cuando iban a bombardear Hanoi, los acompañaban unas bolas de luz y unos platillitos de luz anaranjada. O sea, siempre ha habido guerras. La guerra de los 6 días de Israel, hay historias de que acompañaban a los pilotos israelitas discos de luz blanca que iban sobre las misiones cuando bombardeaban Damasco y bombardeaban Egipto, el Cairo. O sea, siempre ha habido en todas las guerras objetos voladores no identificados y más ahorita, la época que estamos viviendo, la guerra de Rusia con Ucrania y ahora esta guerra ya en Israel, ¿no? En Gaza. Exactamente. Alfonso, acabas de tocar un tema bien interesante. Siempre están esos objetos ahí, en momentos muy, muy fuertes para la humanidad. ¿Esto debido a qué? ¿A qué consideras? ¿Que les interesa? ¿Que están a lo mejor interviniendo de alguna manera? ¿O son como los eternos mirones? Nada más observar y documentar todo lo que pueda ocurrir en una guerra o en una catástrofe natural. Pues yo pienso que sí son observadores, pero cuando ya el peligro va un poco más allá arriba, como que interviene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... Ha habido 2 incidentes muy fuertes. El comando del NORAD está en la montaña Cheyenne, allá en Estados Unidos. Es el control del espacio aéreo de Canadá, Estados Unidos y México. Ujú. Es el paraguas que ellos revisan. En una ocasión vieron pues, decenas de objetos que se venían acercando hacia Estados Unidos y ellos pensaron que era un ataque nuclear de parte de la Unión Soviética hacia Estados Unidos. Afortunadamente había un avión SR-71 volando por ahí y fue el que le dijo, no, no, no son cohetes, son pájaros lo que están viendo ustedes. Y se Qué detuvo fuerte. el ataque. O como lo acabas de decir también, peligros de la naturaleza. En 1993 se detectó un objeto pues del tamaño del Estadio Azteca que venía hacia la Tierra y que en el último momento no se explican cómo se desvió y se fue fuera de la órbita de la Tierra, ¿no? Posiblemente estas inteligencias, que yo es lo que creo, no son una ni dos, son muchas inteligencias que tienen pues una agrupación a nivel intergaláctico, como lo que pasaba en el programa de Viaje a las Estrellas, que se dedican a cuidar a la Tierra de pues seres que son hostiles, que no son tan buena onda, ¿no? Ya, ok. ¿Tú consideras entonces eso, Alfonso? Sí. Ya, perfecto. ¿Qué tiempo estamos viviendo, no? Mucha, mucha información. Pues sí, yo te soy franco. Yo cuando empecé allá en 1973, pues solamente
la revista Duda y los libritos Duda, ahí podías conocer los informes OVNI, o de alguna ocasión por allá que salía en el periodiquillo ese alarmista, que la Alarma se llamaba, algún caso perdido de ovnis, pero de ahí en fuera. Era muy raro, ¿no? O Y sea, sí llegó a publicar, pero era poco, ¿no? No era mucho. yo tengo algunos casos, por ejemplo, de los avistamientos de los ovnis allá en el Cerro del Chiquihuite, que inclusive TV Azteca te debe de tener, esos ahora que tú haces programas ahí, deben de tener ahí porque mandaron a un reportero que se llamaba Agustín Rodríguez, creo. Y él inclusive fue hasta arriba y entrevistó y sacaron videos, yo recuerdo, en programas de Imevisión, creo que se llamaba en ese tiempo, apenas empezaba TV Azteca. Y pues no se diga todo lo que se llegó a publicar en los periódicos, ¿no? Es que es tanta información en México. Y aquí, por ejemplo, te estoy hablando de los 70s, sí llegaba de vez en cuando. Guillermo Ochoa era el que le daba un poco más de cabida a esos informes, que se vio un ovni en España, que se vio un ovni en Argentina. Y Jacobo Zabludowski sí de vez en cuando también daba alguno que otro informe. Por ejemplo, cuando fue lo del ovni del eclipse, él presentó el video del señor Arreguín. No sé si Jaime Maussan se lo habrá hecho llegar o cómo le llegaría a Jacobo, pero yo tengo la grabación de todo lo que salió en 24 horas y sí sacaron el ovni Ya, del eclipse, ¿no? fíjate. Y de ahí pues ya se viene el boom con la revista Contactos Extraterrestres, que ahí ya fue. Fue lo más fuerte, ¿no? Creo que fue el periodo dorado de la divulgación ovni en México. Sí, Y que llegó a muchos otros países, incluso, bueno, está la versión de Contactos Extraterrestres España, que su director era Enrique de Vicente. Enrique de Vicente. Y aquí en México, pues, ¿quién estaba? Pues desafortunadamente ahora todos son escépticos, pues estaba Héctor Chavarría, estaba Pablo Latapí. Pero eso, ¿por qué se da, Alfonso? Porque realmente no se encuentra algo que pueda validar el tema de los ovnis, que de repente se convierten en escépticos. ¿O por qué motivo? Porque a mí me llama mucho la atención ese aspecto, pues. Pues sí, porque muchos, por ejemplo, estábamos hablando de Ruiz Nogués, para mí es un impresionante investigador y qué Muy lástima bueno, muy bueno. que no cree, pero hace unas investigaciones. Por ejemplo, él fue cuando nosotros fuimos a hacer la investigación del ovni del Cerro del Tenayo, ese objeto gigantesco que era del tamaño del Estadio Azteca que descendió en el cerro, y él también en esos días fue a hacer la investigación y la publicó. Y como esas infinidad de investigaciones, pero pues siempre le busca el lado de escéptico, ¿no? ¿Quién sabe por Ya, qué, claro. no creerán? Cosa que pues yo estoy convencido, pues a mí me tocó 2 veces en vuelo verlos, una vez en un avión de Mexicana en Acapulco y en un 727 y otra vez regresando a México en un Fokker 100 también de Mexicana me tocó ver ovnis, y en todos los aeropuertos donde he estado trabajando me ha tocado ver ovnis. Ya, qué interesante. Muy bien. Pues, Alfonso, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? ¿Dónde le pueden dar seguimiento a todo tu trabajo? Pues directamente en mi página de Facebook, Alfonso Salazar, y pues de vez en cuando en Instagram, casi no entro ahí, pero de vez en cuando me llega ahí información. Ahí es donde me pueden localizar. Perfecto. O mandar fotografías, informes, porque a partir del otro programa que hicimos me empezó a llegar mucha información y muchas Qué bueno, fotos. qué bueno. Ese es el asunto, que sirva para que la gente sepa dónde ubicarte y te pueda compartir información que a lo mejor tiene y que no sabe con quién más llevarlo, ¿no? Sí, hay fotos buenísimas, por ejemplo, unas que tomaron en Veracruz de una familia que venía de noche y les llamó la atención unas luces, sacaron la foto y se ve un platillo con luces. Otra persona me mandó también, ellos iban en una avioneta, su hijo estaba tomando clases y se les cruzó una esfera y también sacaron las fotos. Voy a tratar de hacer un archivo de todo ese material porque es muchísimo lo que hay, ¿no? Claro, De México. claro, desde luego. Muy bien. Pues, Alfonso, muchas gracias por haber estado aquí nuevamente con todos nosotros, ayudarnos a seguir entendiendo lo que implica esta publicación de estos documentos de la Dirección Federal de Seguridad aquí en México. Y que gracias Y qué bueno, ¿no? a esta Laura Sánchez Ley, que pues haciendo un trabajo de investigación Se topó con ese encontró tema. con esto. Exacto. Y que la revista Gato Pardo le dio seguimiento, le dijo,
Ok, pues públicalo. Y de ahí otro reportero de Radio Fórmula, no recuerdo su nombre, me parece que al revisar ese reportaje fueron a hacer también su investigación y también se encontraron ahí con los archivos, ¿no? Ya, qué bueno. Pues esperemos que todo esto sirva precisamente para seguir concientizando a la ciudadanía, Alfonso, de que es un tema real, que es un tema auténtico, ¿no? Sí, así es. Ahora sí que los ovnis han estado, estarán y seguirán estando sobre la Ciudad de México y sobre el país, ¿no? Exactamente. Y a pesar de que, bueno, ya no se oye nada de los escépticos, ya creo que ni la SOMI existe y su presidente creo que nada más sale en las mañanas allá en un programa en una estación de radio dando recetas de cocina, Ah, ¿no? ya, ok, ok. Pero mira, yo creo que es el contrapeso de todo lo que tenemos, ¿no? Porque hay ocasiones que lanzan datos interesantes, pero luego son como, no sé, como que muy, este, Pues es que aunque les lleves no sé la qué palabra nave, utilizar, son así como, bueno, sí, sigue, sí. aunque les lleves el platillo y van a... No, es hecho en China, lo he visto con un amigo que aunque le digas y documentos, eso no existe. Bueno, lo único que ya acepta que sí hay objetos voladores no identificados, pero que no acepta que son extraterrestres. Ah, ya. Muy extremistas, iba a decir. Así, o se van a un lado o se van al otro, ¿no? No sé, yo creo que en Que fue toda México... una época ahí en los programas de Nino De Nino Canún, Canún, porque eran esos exacto. encuentros entre Jaime Maussan y Y los, Chavarría. investigadores ovni con o contra los escépticos, o mejor dicho, los escépticos contra los investigadores ovni, ¿no? Que era realmente eso. Y fue toda una época esa. Exactamente. Marcó a toda una generación, de la cual formo parte, porque tú ya estabas en esos momentos. Sí, ya Pero, habíamos... pero por decir, es un Carlos Clemente, es un Rubén Villatoro, es un Dino de Labra, ¿quién más? Pues no sé, hay muchos otros, ¿no? Que formamos parte de esa generación de la década de los 90, Alfonso. Yo en 75 ya estaba hablando en XW Radio de ovnis, de ¿Y tienes platillos. todos esos audios? Debe de haber, es que tengo ahí cajas y cajas Es que ya llenas tienes que de... digitalizar todo eso y ya compartirlo, Alfonso. Otra, Te vas a morir y no vas a terminar de publicar todo lo que tienes ahí. Sí, está como tú, también todo lo que has publicado en el gráfico deberías de hacer un libro porque es muchísima la Mucha información. información. Otra de las locutoras que ahora le mandamos un saludo a Fernanda Tapia, directora de Radio Educación ahora. Ahora en esta nueva gestión Ella del fue gobierno. la primera que me entrevistó, me dijo, oye, qué interesante, a ver, ¿cuándo vienes aquí a Radio 1000? Cuando todavía estaban en Insurgente Uy, Sur. Imagínate nada más. Recuerda que con Sergio Andrade me entrevistó, El hablando de representante ovnis. de Gloria Trevi. De Gloria ¿Es Trevi. él? Sí, él hablando de ovnis en ¿Y Éxodo tienes W. todos esos audios? Sí, los tengo por ahí. Marisa Escribano, una gran periodista. Programas con nuestro amigo en paz descanse Sergio Ruiz en Tempranito 2000, que íbamos Uy, en TV Azteca. en TV Azteca, y debe de haber todo ese material ahí guardado, ¿no? ¿Con quién más hice? Híjoles, no hasta con... ¿quién más? Con Jaime Maussan y se diga, tantos programas que he hecho con él. Con nuestro amigo el del sombrerito también, Daniel Muñoz, Ya, claro. en Radio Ha sido Centro, toda una Radio vida, 1000. Alfonso, Cuando dedicada a investigar y divulgar esto. Que tuvimos un round en el que estabas tú, estaba César Buenrostro, y quién más era el otro que estaba ahí, Roberto Contreras, creo, Noches Mágicas en Radio Centro, que estuvimos toda una noche hablando del fenómeno Sí, ovni sí, me con acuerdo. Madrid. Ajá, me acuerdo nomás Antonio del apellido. Madrid. Ándale, sí. Y Heréndida, ¿qué era? No me acuerdo el apellido de esta otra conductora, Heréndida Ramírez, ¿era? Creo que sí, para todos los No me jóvenes acuerdo. que nos están viendo ahorita, no, fue una época dorada para Exacto. programas de ovnis. Pero mira en que ahora radio. lo podemos intentar nuevamente hacer a través de las redes sociales, que es como que llega, y ya no solamente llega a una ciudad, Lo que ya me llega llama- a todo el mundo. que Así eso es, es y lo que me increíble. llamó la atención el otro día en la Hora Nacional sacaron una historia así de ovnis, pero me llamó la atención porque le dieron cabida en la Hora Nacional. Había en Radio ABC otro programa que se llamaba Más allá de las estrellas, que también hablaba de todos estos temas. Ya. Y pues se perdieron ahí. Había otro que tú participabas mucho con, que eran varios conductores, ay, se me van ahorita los nombres, que también era como de 2, 3 horas en la noche. Joel Roa, creo que se llamaba, ¿no? Joel, que también hablaban de todos estos temas. Eso fue allá por los 90, a principios. Joel de los Bello. 90. Joel Bello en Radio 13. Radio 13. Uy, son programas jóvenes que
Ojalá y un día podamos escuchar esos audios. Ojalá Con y nuestro un día... amigo, en paz descanse, Luis Ramírez Reyes. Bueno, el primero que yo empecé a escuchar en el 93, 94 fue Juicio OVNI, en Radio 13 precisamente. Y ahí una vez que fuimos estaba un ovni arriba y se bloquearon las líneas porque la gente salió y estaba viendo el ovni y el programa estaba en arriba. vivo. Ese fue uno de los programas que... Porque tuvo Juicio OVNI, que fue el primero, ¿no? De la década de los 90. Luego vino Contacto OVNI Internacional, Sí. creo, ¿no? Que en Raza 620, que creo se fue ya el Radio último. 620, sí es cierto. Pero en medio hubo otro, ¿no? Porque cada que cambiaba de estación tenía un nombre distinto. Sí, yo lo conocí en XW, una persona muy amable, a pesar de que era el jefe de prensa de Televisa, o sea, un alto ejecutivo. Recuerdo que aquella tarde me regaló un emblema una foto una calcomanía del transbordador espacial, y de ahí tengo todos sus libros firmados. Fíjate, qué interesante. De Don Pedro también, de Benítez, casi todos sus libros autografiados, de Jacobo Zabludovsky. Que una vez fui y le dije a su secretaria, oiga, ¿me podía hacer favor de que me firmaras mis libros, don Jacobo Zabludovsky? Me dijo, sí. Y un día fui Y sí. muy amable el señor, y me ¿Hablaste quedé, con él? sí, me quedé con las ganas de preguntarle si creía en los ovnis, que después me dijeron que no creía, pero tengo sus libros autografiados de don Pedro Ferriz, ni se diga, tú estabas también siempre allí, ¿no? Exactamente. Un mundo nos vigila. Mira, ahí estuve en el programa de don Pedro, habré participado, yo creo que en el programa de radio unas 3 veces. Y entrevistas con don Pedro tengo 5. 4 o 5 entrevistas tengo con él. Y lo bueno que por ahí todavía hay programas de Un Mundo Nos Vigila, que lo subieron de Televisión Azteca, no sé quién los habrá tomado, lo subió. Sí. Y Fernando J. Telles tiene algunos mucho. de esos es de Fernando J. Telles y otros son míos que yo grabé, los monté en internet y de repente aparecieron en muchos canales de YouTube. Los programas que hicimos para Get Argentina también. Uy, Canal Infinito, Canal Infinito. Qué tiempos aquellos también, que era la primera década del 2000. Uf, sí, hicimos varios ahí. ¿Qué otros programas? Es que con todos, en programas nocturnos también, con Sergio Ruiz en 1440, La Otra Realidad. No, pues es que son tantos que me han entrevistado también a mí. Claro, pero te digo, es toda una vida, Alfonso, toda una vida dedicada a la divulgación del tema de los no identificados en la República Mexicana, ¿no? Sí, pues que gracias también a espacios como tú y periodistas como tú que pues no quitan el dedo en el renglón, están ahí dando a conocer toda esta información, ¿no? Exactamente. Pues ahí está. Pues, Alfonso, muchas gracias por haber estado acá. Te agradezco mucho y te hago la invitación para que en alguno de los programas en vivo de la Insólita Experiencia estés aquí con nosotros, venga, platiquemos completamente en vivo para que la gente te escuche, te pueda cuestionar sobre esa trayectoria tremenda que tú tienes. Sí, cómo no, con todo gusto estaremos aquí cuando me invites en otra ocasión. Perfecto. Alfonso Salazar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti y un saludo a todas las personas que nos ven. Gracias. Bueno, pues ahí está, jóvenes, han escuchado a Alfonso Salazar, investigador del tema de los ovnis, escritor, conferencista, y bueno, pues ya escuchó usted en esta última parte del programa algunos de los programas, algunos de los medios en los que él ha participado, y creo que esto nos ayuda a seguir entendiendo toda una vida, toda una trayectoria dedicada a la investigación y divulgación del tema de los no identificados. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas, los invito para que me sigan a través de Spotify, recuérdelo, a través de Spotify, ahí estamos también, así que ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla, sígueme también en Spotify, dale play y disfruta la información llegada de las estrellas. Así que ahí dele seguimiento y ahí nos mantenemos en comunicación, jóvenes de las insólitas experiencias. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero entonces en un nuevo programa aquí en la Insólita Experiencia a través de Insólita Labs. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, bye bye.